Buenas tardes, el día de hoy tendremos nuestra videoclase. Esta fue elaborada a partir de la revisión de sus actividades que enviaron y en el punto específico hoy vamos a trabajar acerca de las figuras geométricas, de los trazos de figuras geométricas, cómo poder perfeccionar esta habilidad para poder tener mejores resultados y mejores producciones. A partir de lo que ustedes enviaron, pude identificar que tenemos bastantes fortalezas, el hecho de emplear una regla como una herramienta de apoyo para hacer los trazos. También podemos ver que hay nociones en cuanto a las figuras y hay como que una idea muy clara de qué figura corresponde a cada cual según las medidas y las indicaciones que se les dieron. Sin embargo, todavía hay algunas situaciones que quisiera como trabajar con ustedes para poder pulir nuestros productos. Primero vamos a hablar del cuadrado. El cuadrado, como lo dice esa pequeña descripción, es una figura plana de 4 lados iguales y 4 ángulos interiores rectos. ¿A qué se refiere con los ángulos interiores? El espacio, que como ahí se aparece, se forma entre las dos líneas rectas a partir del vértice. Posteriormente vamos a trabajar con los ángulos. Ahorita solamente les indico a qué se refiere con ángulos. Los rectos son aquellos que tienen como medida los 90 grados. ¿Vale? Esto lo vamos a abordar más adelante. Ok, ahora, en función de esto, entonces entendemos que todos los lados de un cuadrado deben tener la misma medida, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos los cuadrados sin utilizar una herramienta de medición como lo es la regla? Podríamos nada más hacerlo a primera vista, así como en el ejercicio de las cajas que decía, bueno, ¿cuál es la cara de la caja? ¿Es un cuadrado o un rectángulo? Pues a primera vista estamos como que acostumbrados a que todo que tenga este tipo de características es un cuadrado, pero sí es importante medir, porque si yo hago esta figura más grande como lo hace ahí en el ejercicio, pues aparentemente podría parecer un cuadrado, pero necesitaríamos poder medirlo, ya que esto ya no sería un cuadrado, ya no cumpliría con la premisa de los 4 lados iguales, y entonces ya tendríamos un par de lados de 13. Esto ya sería un rectángulo que más adelante lo vamos a estar revisando. Algo muy importante es hacer los trazos de una sola vez, así, una sola vez trazar la línea sin estarla remarcando o sin estar deteniendo el trazo y continuar y luego continuar. Eso lo va a segmentar, sino que con firmeza en un solo trazo podamos completar el lado o la línea. Uniendo primero un ángulo para que a partir de ahí podamos apoyarnos en el otro, ¿verdad? No podríamos hacer el lado superior y el lado inferior y luego trazar los lados que van hacia arriba, porque si no nos perderíamos. Es primero trazar una escuadra para que a partir de ahí podamos cerrar la figura. Aquí podemos ver entonces un cuadrado, el contorno de un cuadrado. Y podemos ver aquí justamente esta línea recta como fue trazada de una sola vez. Algo que ocurre es que la siguiente línea, el otro lado, a veces lo trazan igual, recto, sin embargo no llega a tocar en la otra línea. Esto es como si yo lo ampliara, como si yo tomara una lupa y viera la figura. A veces estas diferencias son muy pequeñitas. Este espacio que se logra aquí es imperceptible, ¿sale? Y lo que hacemos es entonces colocar una siguiente línea como para unirlos. Al momento de colocar esta línea ya no cumple con las características de un cuadrado que es de 4 lados. ¿Por qué? Porque ya tendríamos uno por aquí, otro por aquí, este ya son 3, 4 y esta línea contaría como otro lado y ya serían 5. Entonces eso ya no tendría el propósito que sería el de trazar un cuadrado. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver que eso ya no hay que procurar ya no hacerlo, porque generalmente esto es como si, les repito, fuera ampliado. Esto se llega a ocurrir en una pequeña parte de la figura que casi no se nota,
pero pues no cumple con las características. De hecho, en algunos de los videos que ustedes me mandaban, se ve cómo llega la línea, pero como no alcanza a llegar con la otra, después le dan lo remarcan y igualmente pues es lo mismo, no es de un solo trazo. ¿Qué otras situaciones tenemos que corregir? Por ejemplo, en otra revisión se apreciaba esto que ven ustedes en la pantalla, que las líneas sí se tocan, sí se forma sí se llega a formar un ángulo, pero no se forma un vértice limpio porque justamente esta parte de aquí sobresale. Entonces, al nosotros tener un segmento de la línea que sobresale, pues no tenemos una figura totalmente limpia o pulcra, sino que aquí se empieza a ensuciar porque ya pierde las características de un cuadrado, ya tiene un segmento que no coincide con el resto de la figura. Entonces hay que evitar esto, que nuestros vértices estén totalmente cerrados y ninguna línea rebase a otra, o que hasta se forme esta figura, ¿no? Que las dos se salen y luego ya nada más le dan el borrón y al borrar no es tan limpio la ejecución y de todas maneras se alcanza a ver. ¿Qué otra cosa más? Otra situación que hay que evitar es la segmentación de las líneas. Incluso en la rúbrica que yo les mandaba es un error común, que es decir, se hace una línea, así como lo vemos aquí, yo trazo esta línea, pero detengo la regla, más bien detengo el lápiz y luego vuelvo a trazar otro espacio y luego vuelvo a trazar otra vez. Cuando detengo el lápiz voy a regresarme acá. Cuando yo detengo el lápiz, por lo general, pues vuelvo a trazar. A veces sí se nota mucho la diferencia del grosor de la línea, y si luego todavía no solo detengo el lápiz, sino que lo retiro y luego vuelvo a colocar la regla, ya no va a coincidir exactamente como en la anterior, y entonces tendremos una línea segmentada que, si somos muy cuidadosos al observar, sería 1, 2, 3 líneas, ya no cumpliría esa condición. Acá, por ejemplo, tracé la otra, pero si yo la segmento y la pongo encima, entonces ya se alcanza a apreciar la otra línea aquí. Esta situación sí la tenemos que evitar, justamente para que no exista esta carencia de que se cumplan las reglas o las características de este cuerpo geométrico. Ahora vamos a hacer los dos primeros ejercicios que corresponden a esta clase. Una vez que ya vimos que cuáles son las características para trazar una figura, en específico un cuadrado, y estas recomendaciones también van a aplicar para el resto de las figuras. El primer cuadrado que hay que trazar es uno que tenga 6.5 centímetros de lado. Aquí solamente vale la pena colocarlo una vez, porque se entiende que la medida de aquí y de aquí va a ser la misma que los 6.5 centímetros. La siguiente figura que vamos a trazar es igualmente un cuadrado, pero con las medidas de 12.3 centímetros. Ahora vamos a hablar acerca del rectángulo. Aquí tenemos una lectura que dice que el rectángulo es una figura geométrica plana de 4 lados, de los cuales 2 lados que son opuestos, esto se le llama paralelo, es decir, este lado es opuesto a este, no se tocan, están paralelos, así como lo harían las vías del tren, que se mantienen siempre equidistantes a la misma distancia. Tienen la misma longitud, es decir, miden lo mismo. En este caso, por ejemplo, estas dos líneas, la de acá y la de acá, miden 10 centímetros, se encuentran una en el lado opuesto al otro, y los otros dos lados miden 14 centímetros. Esa es una característica de los rectángulos, es decir, tienen dos pares de lados iguales. No podría ser que el lado de acá arriba mida 14 y el lado de acá abajo mida 13, entonces ya no cumpliría con esta característica. Ahora bien, lo que vamos a hacer es revisar las características de este rectángulo que vamos a realizar. Este rectángulo tiene 10 centímetros de altura por 13 centímetros de base. Posteriormente, vamos a medir, contando desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, vamos a medir 3 centímetros. Una vez que midamos 3 centímetros, vamos a colocar una marca.
A partir de esta marca vamos a volver a medir 3 centímetros. ¿Ya? Hasta que lleguemos a este lado. Y una vez que ya tengas estas dos marcas, la de inicio y la de cierre, vamos entonces a trazar estas líneas, estos lados, estas dos líneas que van a ir hasta el otro lado del rectángulo, hasta este extremo. ¿Justo para qué? Para poder hacer este otro rectángulo que está de color azul. Ahorita no los vas a colorear sino hasta el final de que hayamos trazado todas las figuras. Posteriormente, siguiente paso, vamos a medir 2 centímetros. ¿De dónde a dónde vamos a medir los 2 centímetros? Desde este punto, desde esta esquina hacia abajo, vamos a medir 2 centímetros. ¿Sale? Una vez de que ya midas los 2 centímetros, colocaremos una marca. ¿Correcto? Y de ahí vamos a medir vamos a volver a ir hacia abajo, vamos a medir 4 centímetros y colocaremos otra marca. Ok. Posteriormente, a partir de esta línea hasta el final de la figura, tú vas a corroborar que mida 7 centímetros. De manera que puedas trazar esta figura, este rectángulo interno de color verde. ¿Correcto? Entonces, recapitulamos. Medimos desde el inicio, desde el vértice inicial superior, que es este, superior izquierdo, vamos a medir 3 centímetros. Al llegar, colocaremos una marca y luego volveremos a medir otros 3 centímetros y colocamos otra marca. Ahora hacia abajo, al otro extremo, colocamos marcas y unimos para formar este rectángulo interno. Una vez que hicimos ese rectángulo, a partir de esta esquina, de esta última marca, contaremos sobre la línea 2 centímetros, colocamos una marca, luego volvemos a bajar 4 centímetros, colocamos otra marca y unimos con los extremos de este lado. Sería importante también que de esta esquina a esta esquina verifiques que también son los 2 centímetros. ¿Para qué? Para que no te vaya a quedar la línea. Esta línea te pueda quedar chueca, se te vaya hacia arriba o se te vaya hacia abajo. ¿Sale? Voy a borrar todos estos trazos para que ustedes puedan ver cómo es la figura y lo puedan ejecutar en su cuaderno. Las medidas sí tienen que ser las reales, las que aquí aparecen. Y una vez de que ya hayas trazado con lápiz todas las líneas, ahora sí puedes iluminar de acuerdo a los colores que aquí se presentan. Para finalizar, vamos a hablar acerca del triángulo equilátero. En este sentido, en triángulos existen diferentes clasificaciones de acuerdo a las características propias de cada uno. Por ahora vamos a empezar con el equilátero. La palabra equilátero, como lo dice aquí en el nombre, que por cierto hay que checar mucho en los ejercicios cuando escribamos los nombres de las figuras, la ortografía, la manera correcta de escribirlos. Equilátero significa con igualdad de los lados, que los lados son iguales, ¿ok? Por eso aquí en la descripción dice polígono regular que tiene sus 3 lados iguales. Y estos forman ángulos internos de 60 grados. Los ángulos que están aquí, cada uno de estos es de 60 grados. Entonces todas las líneas deben medir exactamente lo mismo. Quizá aquí por la inclinación que existe en los lados que van hacia arriba, pues entonces puede haber un poco de complejidad. En algunos de los videos observaba que sí hay como que una idea para poder trazar o para poder asegurarse que todos los lados midan lo mismo. En otros lo que veo es que están haciendo como un ensayo y error, un cálculo, colocando la regla a ver si sí mide de este lado y luego le piden de este lado y ya no mide, entonces le borran de aquí y le van ahí calculando. Vamos a ver una manera más exacta de cómo hacer un triángulo equilátero. En este caso se presenta un triángulo que tiene todos sus lados son de 8 centímetros. ¿Cómo podríamos trazar esto? Bueno, para empezar, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta misma figura, pero como lo estamos haciendo a nuestro cálculo, a mano alzada, a lo que nuestro ojo
va medio identificando, medio calculando, podemos hacer que la figura se incline hacia un lado. Si nosotros con la regla verificamos las medidas de cada uno de los lados, podremos ver que la base sí mide 8 centímetros, pero que al inclinarse hacia este lado, este lado quedó más largo, como una rampa de 9 centímetros, y esta obviamente perdió la medida y ahora es de 8 centímetros. Notamos que hay una ligera inclinación. Esta inclinación es muy fácil de hacerse si nosotros utilizamos la regla y no tomamos un punto de partida como una altura que nos diga que hasta aquí debemos llegar, un punto de encuentro entre el vértice de aquí y el vértice de acá. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es prestar mucha atención. Lo primero que tenemos que identificar es que necesitamos una base. En este caso, por ejemplo, colocamos una línea recta desde un solo trazo sin estar haciendo esta parte de volver a segmentar. Y en esta línea recta la vamos a llamar base. Esta línea recta en este caso mide 14 centímetros. Ahora, vamos a establecer cuál es la mitad de nuestra base. ¿Cuál sería la mitad de 14 centímetros? Entonces, en este caso es 7 centímetros. Y lo que haríamos en nuestra base, como tal, y lo destaca ahí, sería a partir del inicio de la línea, que sería este punto de acá, a partir del inicio, medir los 7 centímetros, que es la mitad del total de la base. Ahí lo coloco con una línea roja. Una vez que nosotros llegamos a medir la mitad de nuestra base, vamos a colocar una marca de este lado. Yo ya puedo quitar esta de acá. Y entonces, a partir de ahí, voy a trazar una altura que se va a ir desplazando hacia arriba con la misma medida de la base, que serían 14 centímetros. Mi altura debe ser también de 14 centímetros, justo para garantizar que todos los lados tengan 14 centímetros. Ok, ahorita lo vamos a ver. Ahí está, a los 7 centímetros hago una marca y luego hago un trazo provisional, por eso ahí lo pongo segmentado. Provisional es que nada más va a estar por un momento para nosotros identificar hasta dónde es nuestra altura máxima. Este punto de aquí arriba yo lo voy a encontrar, lo voy a hacer que se encuentre con este otro vértice, para entonces tener una línea, un lado de 14 centímetros y del otro lado también 14 centímetros. Esto va a asegurar que nuestros triángulos sean exactamente iguales en todos los lados. Ya si yo quiero, puedo borrar esta línea de aquí, esta altura, esto se llama altura, y entonces ya poder tener nuestra figura limpia. Para finalizar, tenemos un ejercicio en el que vamos a trazar dos triángulos equiláteros. En el primero, cada uno de sus lados es de 7 centímetros, por lo tanto habría que calcular cuál es la mitad de 7 centímetros. Sabemos que esta es 3.5 centímetros, y entonces haríamos una línea de altura a 7 centímetros para que nuestros lados sean de 7. Entonces esto es muy importante, que recordemos que nuestra altura tiene que ser de 7 centímetros. Y hay que comprobar, no solamente vamos a unir y ya, sino sí con tu regla comprueba que sean efectivamente los 7 centímetros. Del otro lado es 6.4 centímetros de base. Puedes hacer una división en donde el 6.4 sea el que se divida entre 2, porque estamos calculando la mitad. Siempre que calculemos la mitad, se divide entre 2, 2 para 6, 3, nos queda 6, y en este caso pues no tenemos nada de residuo. Bajamos el 4, 2 para 4, por 2 colocamos nuestro punto decimal para que se respete la posición que tenía, y 2 por 2, 4 menos 4 nos da el 0. Es muy importante que si tú haces divisiones o cualquier otra operación matemática, la notes cercana a donde tú vas a trazar tu figura. Eso sería el ejercicio o los ejercicios de esta sesión. Es muy importante que sí hagan muy bien sus figuras. No es tan importante que las iluminen,
por ahora. Solamente la única que sí se iluminaría sería la de los rectángulos por la característica del ejercicio, pero ahorita lo más importante para mí es que el trazo sea el correcto, que sea preciso, que vayamos puliendo todos esos detalles y que recordemos por ahí que se mandaron unas infografías, unas imágenes en donde se recomendaba, se establecía cómo es que vamos a estar trabajando con el cuaderno. Algunos materiales no tienen el margen, algunos materiales no colocan la fecha, no colocan el nombre del alumno, la actividad o las instrucciones. Entonces, sí es muy importante que todo eso lo vayamos retomando porque son elementos básicos, son elementos muy técnicos. Si nosotros tendríamos, o nosotros más bien notamos que esa cuestión no está así como que muy clara, entonces vamos a tener que regresarnos a los elementos, a los fundamentos más básicos del trabajo, y esto nos va a interrumpir el poder avanzar hacia otro tipo de habilidades ya más elaboradas. Por lo tanto, pues obviamente ahorita estamos como calentando motores, entonces no hay ningún problema, vamos a irlo retomando, pero sí ya hay que empezar a tener unos trabajos con ciertas características ya como consideradas automáticamente para no estarnos deteniendo en este tipo de aclaraciones. Les agradezco mucho que me han estado enviando sus trabajos, ya les regresé sus evaluaciones a través del correo electrónico. Quien no las reciba, hágame llegar un mensaje para que entonces busquemos el medio, ya sea por WhatsApp o de otra forma, para que ustedes puedan tener acceso a sus revisiones. Que tengan una linda tarde y espero entonces hoy, a más tardar a las 22 horas, sus trabajos del día jueves y las producciones de este ejercicio de videoclase. Nos estamos viendo y con cualquier duda o situación, pues estamos para servirle. Hasta luego.